Quiero que te imagines esto. Llegas a la casa de tus suegros en Acción de Gracias, una casa donde has pasado cada festividad durante 4 años, y hay un hombre sentado en la mesa del comedor que jamás te han presentado formalmente. Está en tu silla. Tiene el cuchillo de trinchar de la familia de tu esposa en la mano. Está cortando el pavo como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Y toda la mesa, su padre, su madre, su hermana, cada persona que alguna vez te estrechó la mano y te llamó familia, lo mira hacer eso como si fuera lo más normal del mundo. Tu esposa está sentada justo a su lado, y cuando te ve parado en la entrada, la expresión en su cara no es de culpa, ni siquiera es de sorpresa. Es la cara de una mujer que, sí, la descubrieron, pero que al mismo tiempo está molesta porque el momento es inconveniente. Su nombre era Derek Calloway, y yo era el único en esa habitación que parecía confundido sobre qué hacía él ahí. Mi nombre es Marcus, tengo 36 años, trabajo en bienes raíces comerciales, cierro negocios, llego temprano, devuelvo las llamadas. No soy el tipo más llamativo que hayas conocido, pero soy el tipo de hombre que cumple lo que dice, que según se fue revelando, era precisamente la única cualidad que la familia de mi esposa nunca me perdonó no tener por escrito. Claire y yo nos conocimos hace 6 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Era inteligente, cuidadosa con sus palabras, y más hermosa que cualquier persona que me hubiera hablado alguna vez como si yo valiera la pena escuchar. Salimos 2 años, nos casamos, compramos un departamento, empezamos a hablar de hijos. Yo creía que estábamos construyendo algo. Su familia, los Hargrove, es el tipo de gente que vive detrás de una fachada muy bien pulida. Thomas Hargrove construyó una empresa de dispositivos médicos que, hasta donde sé, vale más de $45 millones. Susan Hargrove presided 3 juntas de organizaciones sin fines de lucro, y nunca, en mi presencia, se ha reído de ningún chiste que yo haya hecho. La hija mayor, Megan, está comprometida con un cirujano cardiovascular llamado Jake, dato que la familia menciona tan seguido que ya es casi parte de su nombre. Jake, el cirujano cardiovascular. Yo vendo bienes raíces comerciales. Una vez escuché a Thomas describir mi trabajo ante un invitado de cena como corretaje de propiedades, de la misma manera en que uno describe el pasatiempo de alguien cuando quiere minimizarlo sin mentir técnicamente. Desde el principio fui tolerado, nunca aceptado de verdad. Thomas me dio la mano en nuestra boda con la energía de un hombre firmando un documento que le habían aconsejado no firmar. Susan, en esa misma boda, me presentó a sus amigas como el esposo de Claire, no por mi nombre, solo por mi función, como si fuera un electrodoméstico que había aceptado mantener en casa. Y flotando sobre todo eso, siempre, casi sin ser nombrado, pero de alguna manera siempre presente, estaba Derek. Derek Calloway, el exprometido de Claire, el hombre con quien ella había estado comprometida 2 años completos antes de conocerme a mí. El hombre con quien su padre jugaba golf, el hombre que su madre seguía mencionando de vez en cuando, de pasada, como si no tuviera importancia, en cenas donde yo estaba sentado. El fantasma que nunca terminó de irse de esa casa. Yo me decía que no importaba. Relación vieja, historia pasada. Claire me eligió a mí. Me lo dije hasta el día de Acción de Gracias. 3 semanas antes de las fiestas, Claire cambió. No de manera dramática, no de una forma que yo pudiera señalar de inmediato. Fue sutil, de la misma forma en que el monóxido de carbono es sutil, no lo hueles. Simplemente poco a poco dejas de estar bien. Su teléfono empezó a ir a todos lados con ella, boca abajo en cada superficie, inclinado cuando escribía. Se metía al cuarto para contestar llamadas, algo que no había hecho ni una sola vez en 4 años de matrimonio. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía mi mamá o Megan, y lo decía con esa voz plana que cerraba el tema antes de que yo pudiera abrirlo. Estaba físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar completamente. Le preguntaba cómo le había ido en el día y me respondía con 3 palabras. De noche yo intentaba acercarme y ella ya estaba dormida, o fingía estarlo.
Una noche me desperté a las 2 de la mañana y no estaba en la cama. La encontré en la cocina, sentada en la mesa a oscuras, simplemente sentada. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que estaba pensando. ¿En qué?, le pregunté. Me dijo, en nada importante. Entonces, 2 semanas antes de Acción de Gracias, me dijo que creía que sería mejor que me saltara a esa reunión. Sus palabras exactas: papá ha estado bajo mucho estrés últimamente y mamá tiene muchísimas cosas encima. Puede que sea más fácil si les das un poco de espacio este año. 4 años de matrimonio, 4 acciones de gracias, y de repente yo necesitaba darles espacio. Le hice frente. Ella se puso cortante, más de lo que acostumbra, porque Claire no pelea, maniobra. Pero esta vez me miró directo a los ojos y dijo: Marcus, te estoy pidiendo que no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo todavía no sabía a qué se refería con esto, pero ella claramente ya lo había decidido. Acepté quedarme en casa. Me dije que estaba bien. Me dije que estaba siendo el más maduro de los dos. Pedí pizza, puse un partido de fútbol americano y pasé el día de Acción de Gracias solo en mi propio departamento, mientras mi esposa manejaba 40 minutos hasta Westchester. Y entonces Jake me mandó un mensaje. Jake, el prometido de Megan, el cirujano, me mandó una foto a las 4:47 de la tarde. Sin mensaje, sin texto, solo una imagen, claramente enviada al contacto equivocado. Era el comedor de los Hargrove. La larga mesa de caoba, las velas encendidas, las copas de cristal que solo sacan para gente que realmente quieren impresionar. El centro de mesa que Susan planea durante 2 semanas. La vajilla buena, no la del diario, la que solo aparece cuando alguien en esa mesa realmente importa. Y en mi silla, el lugar a la derecha de Claire, el lugar que había ocupado cada Acción de Gracias durante 4 años, estaba sentado un hombre que reconocí. No por haberlo conocido en persona, por una fotografía. Una que encontré años atrás en el fondo de una caja con las cosas viejas de Claire. Una caja que ella nunca me ofreció mostrar y que yo nunca mencioné haber visto. Una foto de compromiso, el de traje, ella con un vestido blanco, los dos riendo. Derek Calloway. Estaba sentado en mi lugar, en mi silla, sosteniendo el cuchillo de trinchar. Me quedé en mi sofá, solo, con la pizza enfriándose, mirando esa foto en el teléfono durante un buen rato. Después agarré las llaves. La casa de los Hargrove es una colonial en Westchester con columnas blancas, una entrada circular y una puerta principal que vale más que el carro de la mayoría de la gente. Había llegado a esa casa cientos de veces. Siempre me había sentido un poco disminuido por ella. Esa noche sentí algo completamente diferente. Toqué el timbre. Tenía llave. Toqué el timbre de todas formas, porque quería ver sus caras cuando abrieran la puerta. Quería ver el instante antes de que pudieran recomponerse. Abrió Susan. En el medio segundo antes de que su expresión se acomodara en serenidad, vi algo que nunca había visto en su cara. No sorpresa, no bienvenida, sino un tipo de tensión muy específica. La tensión de alguien que había ensayado este escenario mentalmente y ahora estaba ejecutando el ensayo. Marcus, dijo. ¿No te esperábamos esta noche? No, ¿qué haces aquí? No, ¿está todo bien? No te esperábamos. Preparación en pasado, como una reservación que nunca se hizo. Lo sé, dije, y entré. El comedor se cayó de la forma en que los lugares se callan cuando una situación de repente necesita ser manejada. Thomas se levantó ligeramente de su silla, por instinto, y luego, visiblemente, decidió no hacerlo y volvió a sentarse. Megan miraba su plato como si su vida dependiera de lo que hubiera en él. Jake me buscó con la mirada un segundo y luego la desvió, y en ese momento entendí. Ese era un hombre que sabía exactamente lo que había hecho al mandar el mensaje al contacto equivocado, y no estaba seguro de lo que venía. Derek dejó el cuchillo de trinchar, juntó las manos sobre la mesa y me miró con la calma de un hombre que había sido informado. No sorprendido, no avergonzado, solo calibrado. Sabía que esto podía pasar. Se había preparado para esto. Alguien lo había preparado. Claire se levantó de su silla despacio, como si el esfuerzo le costara algo, con la cara blanca y la voz muy baja.
Marcus, te pedí que no vinieras. Sí, dije. Y vine de todas formas, así que vamos a aclarar qué está pasando aquí. Nadie se movió. Las velas seguían ardiendo, el pavo estaba ahí. Y en 4 años, sentado en esa mesa, nunca me había sentido tan fuera de lugar como en ese momento. Parado en una habitación llena de gente que aparentemente había decidido, sin decirme nada, que yo ya no formaba parte del cuadro. Claire me llevó a la cocina y cerró la puerta casi por completo, y desde el fondo se escuchaba el murmullo de la conversación reanudándose en el comedor, como si una cena se recuperara de una pequeña interrupción. Mantuvo la voz baja y controlada, esa voz que usa cuando está manejando una situación y quiere que la sientas manejado sin que te des cuenta. El papá de Derek había muerto, me dijo. Había estado pasando por un momento muy difícil. Él y su familia habían mantenido el contacto todos estos años. Ella siempre había sido honesta sobre eso, me recordó. Y su mamá lo había invitado porque nadie debería estar solo en Acción de Gracias. Era un gesto de bondad, no era nada. Yo estaba convirtiendo algo pequeño en algo enorme porque había decidido hacerlo grande al llegar. Dijo todo eso sin mirarme más de 2 segundos seguidos. Yo miraba la cocina mientras ella hablaba. Y fue entonces cuando encontré la primera grieta. En el refrigerador, los Hargrove tienen un arreglo rotativo de fotos familiares enmarcadas. El tipo de exhibición doméstica que comunica exactamente quién pertenece a ese hogar. Había estado en esa cocina cientos de veces, conocía las fotos. Y había una que nunca había visto. Un asado de verano. Thomas con el brazo alrededor de un hombre que ahora reconocía. Susan riendo de verdad, de una manera que rara vez le había visto dirigir a nadie. Megan y Jake. Y Claire parada cerca de Derek, sin tocarse, pero cerca de la manera en que la gente se para cuando la proximidad es una elección, no un accidente. Había una fecha impresa en la esquina inferior de la foto. De esos servicios de impresión automática. La fecha decía agosto. El agosto pasado. Estábamos casados. Plena, legal y públicamente casados. Y yo no estaba en esa foto. No me habían invitado a ese asado. Y Claire, parada en esa cocina, nunca me había mencionado qué había sucedido. Volví al comedor. No tengo una explicación clara de por qué. Tal vez necesitaba entender la forma completa de la situación antes de poder reaccionar. Tal vez una parte de mí todavía creía que si me sentaba y observaba el tiempo suficiente, habría alguna explicación inocente que haría que todo esto tuviera sentido. No la hubo. Thomas llenó la copa de Derek antes que la suya. No miró la mía. Susan salió de la cocina con la bandeja de postres, un pie específico, de nuez, que yo sabía porque alguna vez había escuchado a Derek mencionarlo en una conversación con Megan, y lo puso directamente frente al lugar de Derek con una calidez que solo puede describirse como intencional. Me acordé, le dijo en voz baja. Claro que me acordé. Le había preparado su postre favorito. Lo había sentado en mi silla, había encendido las velas buenas y sacado la vajilla especial. Megan, en un momento, le puso la mano brevemente en el brazo a Derek y dijo, «Qué bueno tenerte de vuelta donde perteneces». No de vuelta en sus vidas, donde perteneces. Una frase a la que le faltaba un sujeto, y ese sujeto era yo. Y entonces Thomas, y quiero que entiendan que Thomas Hargrove no es un hombre que diga las cosas por accidente. Lleva 20 años manejando una empresa de $40 millones y cada palabra que pronuncia es deliberada. Thomas miró a Derek y dijo, «Sabes que el cuarto de huéspedes siempre está listo. Úsalo cuando lo necesites. Esta sigue siendo tu familia. Esta sigue siendo tu familia. Sigue. Lo que significa que siempre lo había sido. Lo que significa que todo el tiempo que yo manejé hasta esa casa para las fiestas, los cumpleaños, las cenas del domingo y traté de ganarme un lugar en esa mesa, Derek Calloway nunca la había abandonado realmente. Miré a Claire. Ella miraba su plato. Acababa de escuchar a su padre llamar familia, todavía familia, al ex prometido de ella, y no había dicho ni una sola palabra. No lo corrigió, ni siquiera parpadeó. Y ese silencio me dijo más que todo lo que había pasado esa noche.
Me disculpé. Dije que necesitaba el baño. Me levanté y caminé por el pasillo que pasa frente al estudio de Thomas, y la puerta estaba entreabierta, y escuché voces. Thomas y Derek. Me detuve. Thomas dijo, «Ella no es feliz, Derek». Lleva mucho tiempo sin serlo. Creo que en el fondo tú ya lo sabías. Derek dijo, «No quiero complicarle más las cosas». Thomas dijo, «Tú no eres la complicación. Nunca lo fuiste». La complicación fue una decisión que ella tomó hace 4 años porque le daba miedo lo que su madre y yo pensaríamos. Y te voy a decir algo que debí haberle dicho a ella en ese momento. Lo hubiéramos entendido. Lo hubiéramos esperado. Algunas puertas, si no las cierras bien, se quedan abiertas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Me quedé paralizado en ese pasillo, sin respirar. Su padre no solo había tolerado el regreso de Derek, su padre lo había orquestado. Había decidido, en algún momento, sin decirle nada al esposo de su hija, sin ningún remordimiento aparente, que su hija se había casado con el hombre equivocado, y había pasado quién sabe cuánto tiempo construyendo en silencio el camino de regreso al correcto. Volví al comedor, y Claire levantó la vista hacia mí. No sé qué había en mi cara en ese momento, pero lo que fuera que había, ella lo leyó. Y en lugar de preguntarme qué me pasaba, volvió a mirar su plato. Ella ya sabía lo que su padre estaba haciendo. Lo había sabido todo el tiempo. Volvimos a casa casi en completo silencio. Claire lo intentó una vez. «Marcus, por favor, déjame explicarte». Y yo dije, «Necesito que esperes hasta que pueda escucharte». Y esperó. Y cuando llegamos a casa, me contó. No todo, pero suficiente. Había estado escribiéndose con Derek desde marzo, 8 meses. Empezó, dijo, cuando él le escribió por la muerte de su papá. «Solo condolencias», dijo, con una voz que trataba, «solo condolencias». Y 8 meses de mensajes, como si pesaran lo mismo. Dijo que nunca había sido físico, dijo que era complicado, dijo que se había sentido desconectada y que él era alguien que entendía su historia y que no era lo que yo estaba pensando. Le pregunté, cuando decía que se sentía desconectada, ¿se refería a desconectada de mí? No respondió. Entonces le hice una pregunta diferente. Le pregunté, cuando su familia empezó a tratar a Derek como si perteneciera ahí otra vez, ¿por qué no lo detuvo? Me dijo, no era tan simple. Le dije, sí que lo es. Le dices, este es mi esposo, por favor respétenlo. Eso es todo, una sola frase. Empezó a llorar. Y aquí está el asunto con el llanto de Claire. Llora de manera hermosa, en silencio, con lágrimas de verdad, y siempre me había hecho querer arreglar lo que fuera que yo había hecho mal. Esa noche, por primera vez, la vi llorar y no sentí que nada se moviera en mí. Porque estaba comenzando a entender que el llanto también era una puerta que ella mantenía abierta porque funcionaba. No le había dicho a su familia que parara, no le había dicho a Derek que estaba completamente comprometida con este matrimonio. No había corregido las suposiciones de nadie ni apagado la esperanza de nadie, porque estaba operando con la esperanza de todos al mismo tiempo. La esperanza de su familia de que Derek regresara. La esperanza de Derek de que ella estuviera disponible. Mi esperanza de que ella fuera la mujer que creí haber conocido. Necesitaba que los tres siguiéramos esperando, porque mientras esperábamos, ella nunca tenía que elegir. Eso no es una mujer confundida. Eso es una mujer que entendía exactamente lo que estaba haciendo y lo llamaba complicado para no tener que llamarlo por lo que realmente era. La gente me pregunta, ¿fue tan grave si nada físico pasó? Esto es lo que les digo. Pasó 8 meses cultivando una relación emocional con su exprometido mientras compartía la cama conmigo. Permitió que su padre reintrodujera socialmente a ese hombre en la vida familiar, en cenas, en asados, en el cuarto de huéspedes, y no dijo nada. Dejó que su familia creyera, aparentemente por suficiente tiempo como para que actuaran con confianza, que nuestro matrimonio era esencialmente un arreglo temporal. Se sentó a mi lado mientras hablábamos de tener hijos y no me dijo que llevaba 8 meses escribiéndose todos los días con otro hombre. Me hizo manejar solo hasta esa casa en Acción de Gracias, rechazó mi compañía
y luego puso a otro hombre en mi silla. Y cuando finalmente le pregunté directamente, ¿querías que él estuviera ahí? Respondió, ¿no le dije que no viniera? No le dijo que no viniera. A mí me dijo que no fuera. Me sacó del camino para hacerle espacio a él. Y eligió sus palabras en esa respuesta con absoluta precisión, porque Claire siempre elige sus palabras con precisión, lo que significa que entendía exactamente lo que estaba diciendo y lo que significaba. La frase que vive en mi cabeza, la que no puedo sacudir, la que probablemente voy a estar procesando el resto de mi vida, es esa. Dicha en voz baja, en nuestra cocina, como una aclaración técnica. No le dije que no viniera. Si eso no es una decisión, no sé cómo se ve una decisión. 3 semanas después, contacté a Derek. Quiero ser honesto, una parte de mí esperaba que él fuera el villano de esta historia. Quería que fuera deliberadamente depredador, conscientemente cruel, inequívocamente culpable. Quería que alguien en esta historia estuviera simple y limpiamente equivocado. Lo que me contó fue más complicado que eso. Claire le había dicho a Derek, en agosto, que nuestro matrimonio estaba básicamente terminado en todo lo que importaba. Le dijo que seguíamos juntos por inercia económica, contratos de arrendamiento, cuentas compartidas, ninguno de los dos queriendo el enfrentamiento. Le dijo que emocionalmente ella ya había terminado, pero que no sabía cómo salir de manera limpia. Le dijo esto en agosto, el mismo agosto en que se sentó frente a mí en la cena y habló de los vecindarios donde querríamos criar a nuestros hijos. A mí me dijo que teníamos un futuro. A Derek le dijo que teníamos una formalidad. A su familia le dijo que por fin estaba encontrando el camino de regreso a la decisión correcta. 3 historias separadas, 3 audiencias distintas. Y en cada una de ellas, ella era la mujer reflexiva, sin culpa, atrapada en circunstancias imposibles. En cada versión, alguien más era la razón por la que la situación era complicada. Su familia creía que era mi culpa por ser la elección equivocada. Derek creía que era la circunstancia, el mal momento, un matrimonio que ya había fracasado en silencio. Yo creía que era la presión de su familia y su dificultad con el conflicto. Ninguno de nosotros estaba viendo a la misma mujer, porque ella no le mostraba a ninguno la misma mujer. Derek no era inocente. Entró a esa casa, se sentó en esa silla y trinchó ese pavo sabiendo que ella era mi esposa. Tomó sus decisiones, pero las tomó con información falsificada, entregada por alguien que necesitaba que él se sintiera el héroe de una historia de amor para que siguiera apareciendo. Ella fabricó la narrativa para cada habitación en la que entraba. Y la única razón por la que todo se derrumbó es porque Jake mandó un mensaje al contacto equivocado a las 4:47 de un jueves. Pedí el divorcio en diciembre. Susan me llamó una vez. Una sola vez, en 4 años de ser su yerno, me llamó a mi teléfono personal. Me dijo que esperaba que yo entendiera que nada de esto había sido algo personal contra mí. Le dije que desplazar en silencio a una persona de su propio matrimonio, una cena a la vez, mientras se sienta a su reemplazo en su silla, es tan personal como puede ponerse algo. Después colgué y nunca volví a contestar una llamada de ese número. Me llegó por contactos en común que Claire y Derek están juntos ahora. No sé si es real o si ella ya está construyendo nuevos cuartos en esa relación a los que retirarse cuando se ponga difícil. Honestamente, no sé si ella es capaz de ser la única historia de alguien. No creo que ella misma lo sepa. Lo que sí sé es esto. Durante 8 meses, mínimo 8 meses, probablemente más, fui un hombre que llegaba a casa cada noche a una mujer que ya había decidido en silencio que era temporal. Hablaba de hijos y de vacaciones y de cómo quería que fuera nuestra vida, y ella me dejaba hablar. Escuchaba con atención, asentía en los momentos correctos. Decía cosas como, yo también lo creo, y eventualmente sí, y pronto lo resolvemos. Y todo ese tiempo, detrás de la cara que amé y en la que confié completamente, estaba administrando 3 versiones paralelas de una vida entre las que todavía no había elegido. No perdió el control de su vida, le faltó el valor para elegir una. Y yo fui el costo de eso. No solo traicionado, no solo mentido, convertido en temporal,
de manera silenciosa, tranquila y muy deliberada, dentro de mi propio matrimonio. Por una mujer que me necesitaba, creyendo que era permanente, para que me quedara en mi lugar mientras ella decidía qué era lo que realmente quería. La silla ya estaba puesta antes de que yo cruzara esa puerta. Llevaba mucho tiempo puesta. Y la parte más cruel, la que sigo revisando una y otra vez, es que ella sabía que tarde o temprano lo iba a descubrir. Solo necesitaba tiempo suficiente. A veces me pregunto cuánto tiempo más habría necesitado,